El K-means. El K-means. Estamos en la unidad, empezamos la unidad de clustering, ¿verdad? De acuerdo. ¿Cómo era esto del K-means, chavos? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cómo era? Pues vamos a repasar un poquito, porque casi todos los algoritmos se van a parecer mucho. El algoritmo consiste en, primero, definir cuántas clases quiero, ¿se acuerda? Ok, y luego después de definir cuántas clases quiero, propongo los centros de manera aleatoria. Y luego, de ahí, obtengo las distancias euclidianas entre los datos y los centros. Saco la distancia euclidiana más corta y con esa defino cada uno de los grupos. Y luego saco las medias de esos grupos nuevos y vuelvo a empezar el ciclo. No. Entonces, así como para efectos de repaso, pues es un método realmente bastante simple, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos nuestro espacio de características. Y aquí tenemos estos datos. Ok. El primer paso es decir, ok, ¿cuántos grupos quiero? ¿Cuántos grupos se sugieren aquí que debiéramos de tener? Dos. Pues con 2 está bien. Ok, podemos decir, quiero 2 grupos, ¿verdad? Entonces, con esos 2 grupos, ¿qué hacemos? Proponemos centros con valores aleatorios, ¿verdad? De acuerdo. Y luego, ya que propuse los centros con valores aleatorios, ¿qué es lo que hago? Sacar distancias. Saco la distancia euclidiana entre quién y quién. Entre cada uno de los centros y los datos. Así es. Por ejemplo, para este dato, para este dato saco la distancia de este centro a él y de este centro a él, ¿verdad? Y luego, para este dato saco la distancia euclidiana entre cada uno de los centros y así, ¿verdad? En este caso, si tuviera 100 datos y 2 centros, ¿cuántas distancias voy a elegir? ¿Cuántas distancias voy a tener? 200. 200, ¿verdad? Entonces, por cada dato voy a tener K distancias euclidianas. Y de esas distancias, ¿cuál voy a elegir para ver a qué grupo pertenece cada grupo, a cada, ¿cómo se llama? Cada dato. Pues voy a elegir la mínima, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De esta manera, yo asigno cada clase con base en la distancia euclidiana mínima de cada dato a cada punto, formando una línea clasificadora de esta forma, en este caso. Luego, ya teniendo esta línea, ¿cuál es el siguiente paso? Pues proponer, ¿ok? Proponer nuevamente los centros, ¿ok? Espérenme. No puedo sacar ya las líneas que elaboré por error. La línea que quedó de los centros fue esta, ¿ok? Entonces, con esta línea propongo los centros. Entonces, los centros, ahora uno se me va a ir para acá porque hacia acá están los datos y otro se me va a ir como para acá. Y ya que propuse los centros, el siguiente paso, ¿qué viene siendo?
volver a sacar las distancias euclidianas de cada punto a cada centro. En este momento, en el momento en el que yo propongo centros nuevos, ya mi curva de clasificación es como si no la tuviera. Entonces, saco la distancia euclidiana de los centros a cada dato y formo una nueva, línea. ¿Ok? Formaría una nueva línea. ¿Ok? Bueno, por aquí borré algunos datos. En este caso, pues formaría una nueva línea que estaría más o menos por aquí así. ¿Ok? Entonces, con esta nueva línea, ahora vuelvo a sacar los centros con estas nuevas clases. Entonces, con esta nueva línea saco los centros, entonces uno se me va para acá y otro se me va para acá. Y al sacar los centros, pues quito esta línea y vuelvo a calcular las distancias mínimas. En este caso, al calcular las distancias mínimas de cada dato a cada centro, pues obtengo una línea de clasificación así. Entonces, ahí vuelvo a calcular los nuevos centros y si ya al volverlos a calcular no se mueven, entonces ahí tengo ya el subespacio que va a definir los clusters que yo necesito. O las clases, aquí los grupos o clases pues son los clusters, ¿estamos de acuerdo? Y pues como les decía, esto es básicamente el aprendizaje no supervisado, porque aquí no tenemos las etiquetas, sino que el algoritmo, si se fijan, hace sus propias inferencias estadísticas para calcular a qué dato pertenece cada clase, a qué clase pertenece cada dato, perdón. Y puede ser para cualquier dimensión. O sea, por ejemplo, si lo hubiéramos hecho, aquí sigo usando dos características. Supongamos que yo mis datos los tengo así. Yo le puedo decir, no, pues quiero ahora 3 grupos. Entonces, al poner 3 grupos, se va a trazar una división que me va a permitir tener las 3 clases. Entonces, pues ya depende de la cantidad de subespacios. Y ahí sí, yo puedo proponer la cantidad de espacios, la cantidad de grupos que yo quiera sin importar la forma de cada clase. ¿Ok? O sea, yo, por ejemplo, de aquí lo pude haber hecho con K igual a 3 o con K igual a 5, no importa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Desventajas del K-means. Si se fijan, el algoritmo es muy noble, es bien sencillo. ¿Ok? Es bien, bien sencillo. Pero sí tiene sus desventajas. Tiene 2 desventajas. La primera tiene que ver con el hecho de que la iniciación aleatoria de los centros a veces nos puede causar problemas. Entonces podemos tener una mala inicialización de centros. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Supongamos que yo aquí tengo datos de una clase y aquí tengo datos de otra clase. ¿De acuerdo? Pues más, creo que no va a ser así.
Tengo la clase bolita y la clase X. ¿Ok? Pues más los voy a poner de color diferente. No, los voy a dejar así. Entonces, elijo como centro, ¿ok? Este punto y este punto. Al sacar la distancia euclidiana de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿ok? Pues voy a ver que de aquí a aquí, y por ejemplo de aquí a aquí, y de aquí a aquí, pues voy a poder ver que la distribución de los puntos va a hacer que ya el centro me diga, este y este son los que tienen distancia euclidiana mínima. Y lo mismo va a pasar con el otro. Y ya no se van a mover. Y ahí voy a clasificar bien. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Si tuviera esto. Aquí punto. Y aquí una X. Así estuvieran realmente mis grupos. El algoritmo no va a conocer las etiquetas. Te va a sacar la distancia mínima de aquí a aquí y de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces, las distancias que va a agarrar ese centro como mínimas, ¿cuáles van a ser? Van a ser las distancias de este punto y de este punto. Y para el otro centro va a ser de este punto y este punto. Entonces, en la siguiente iteración va a agarrar exactamente las mismas distancias. Entonces, al ser los mismos centros en esa iteración y en la nueva, ya no va a cambiar y aquí pues va a estar mal diagnosticados los grupos. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay una mala inicialización de los grupos. Y otro problema que se puede dar es, por ejemplo, yo digo, no, pues quiero que K sea igual a 4. Es decir, que tenga 4 grupos. Al iniciarlos aleatoriamente, si los inicializo así, muy separados, no hay problema. Pero a veces sucede que dos centros quedan muy cercanos con la inicialización aleatoria. Eso me va a generar un problema. De tal manera que los clústeres no van a quedar bien definidos. ¿Sí? Porque estos dos centros van a querer agrupar los mismos grupos de datos por varias iteraciones y eso va a hacer que tome una distribución incorrecta de los datos. Entonces, ese es un problema que tiene el K-means. El otro problema es que la convergencia del K-means no está garantizada. ¿Alguien me puede decir qué se imagina con esto de que la convergencia de K-means no está garantizada? Pues dependiendo de la distribución de los datos, por ejemplo, si no están muy separados, puede que el algoritmo tan solo esté pues dando vueltas prácticamente hasta querer encontrar pues sí, pues los grupos, pero pues va a estar ahí repitiéndose y siempre cambiando los centros en gran escala. Así es. Lo que puede hacer es que esta G siempre sea mayor que el criterio. Es decir, que en todas las iteraciones, o sea, que al tender la cantidad de iteraciones en infinito, G siempre sea mayor que E. Sí. Oh. Y nunca termine el algoritmo. Siempre esté haciendo centros nuevos, centros nuevos. Entonces ahí lo que se suele hacer es que si
G, que es la diferencia entre los centros actuales y los centros anteriores, nunca llega a epsilon, generalmente truncamos el K-means a una cantidad máxima de iteraciones para que logre converger. El problema es que ahí pues, los centros no necesariamente van a quedar correctamente hechos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del método de K-means? No. Ok. Muy bien. Vamos a ver ahora fuzzy semins. Fuzzy semins es un tipo de K-means donde ahora lo que vamos a tener es lógica difusa. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de lógica difusa? ¿No? Bien, vamos a hablar un poquito de esto. Al igual que K-means, es un método que va formando clúster con centros y medias. Sin embargo, cambia el criterio de definición de los clústeres de la siguiente manera. Aquí pues las siglas son FCM. Va generando clústeres, grupos o clases con base en la cantidad de centros o medias. Pero cambia el criterio de definición de los clústeres. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de K-means, bueno, en el caso de K-means, ¿cuál es el criterio? Supongamos que yo tengo dos centros, aquí tengo el centro 1 y aquí tengo el centro 2, ¿ok? Y aquí tengo pues un dato cualquiera, ¿ok? En este caso, ¿a qué clúster va a pertenecer o a qué grupo va a pertenecer XY? ¿A C1 o a C2? A C1. Así es. O sea, aquí hay un absoluto nivel de pertenencia de XY a C1. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el grado de pertenencia del iésimo dato al késimo clúster es duro, 1 o 0. 1 para el valor mínimo de K de la distancia euclidiana del iésimo dato al késimo clúster. Y va a ser 0 de otra forma. ¿Ok? Sin embargo, no tiene que ser así siempre la asignación de los clústeres. ¿Ok? Esto es lo que se le conoce como lógica dura o criterio CRISP. Ya lo verán cuando vean lógica difusa, a qué nos referimos con criterio CRISP. Pero
no es la única manera de verlo. Hay otro tipo de lógica que no es la lógica dura, la lógica crisp, es la lógica difusa. Miren, ustedes cuando usan un if de esta manera, lo que están usando es una lógica dura, ¿ok? Donde, pues básicamente, si nosotros vemos nuestra, en este caso, el valor de nuestra variable, en este caso pues, sería la distancia, lo que va a suceder es que pues es algo parecido a lo que eran las funciones duras. O sea, la distancia me va a definir un grado de pertenencia 1 hasta cierto valor de la variable independiente. ¿Ok? Pero no sé si se acuerdan cuando veíamos el perceptrón, que también había otra opción. Y una de esas opciones era la función sigmoidal. ¿Ok? ¿Cómo era la función sigmoidal? En la función sigmoidal, ¿cómo es la transición del 0 al 1? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Pues, cómo era la transición del 0 al 1? pues es así como una curva, no es un escalón. Así es. En ese caso, en el criterio del perceptor, lo que veíamos es que teníamos un cambio que era suave. No era así tan duro. Esa es justamente la lógica difusa. Nada más que en el caso de Fuzzy-Semins, la cosa va a estar así. Vamos a tener un nivel de pertenencia que va a estar en función de la distancia euclidiana. Entonces, cuanto más cercana sea el dato respecto al clúster, mayor va a ser el grado de pertenencia. Y cuanto más lejana, va a ser menor el grado de pertenencia. Entonces, Fuzzy-Semins toma como consideración que cualquier dato X sí puede pertenecer a cualquier clúster. O grupo. ¿Ok? Pero en este caso, a cada clúster se le asigna, a cada dato se le asigna un grado o nivel de pertenencia de ese dato a ese clúster. Es decir, veámoslo así. Yo tengo mi centro 1 y tengo aquí mi centro 2. Y aquí tengo mi dato XY. ¿A cuál
centro va a pertenecer XY, de acuerdo a lo que estamos diciendo. A los dos, pero con cierto grado, con mayor grado al 1. Así es, podemos ver que al 2 va a tener un cierto grado de pertenencia, pero al 1 pues va a tener un mayor grado de pertenencia. ¿Sí? Es como si distribuyéramos toda esta línea verde, ¿ok? Pero ahora en todos y cada uno de los centros. Ese es el criterio. Entonces, en el caso de Fuzzy-Semins, la función de pertenencia está de la siguiente manera. Para calcular el grado de pertenencia, se obtiene la siguiente fórmula. Bien, esta es la fórmula que define el nivel de pertenencia de un clúster a cada grupo. O sea, perdón, de un dato a cada grupo o a cada clúster. Revísenlo por 2 minutos y me dicen qué creen que sea lo que significa. Oye, profe, el índice J, ¿a qué se refiere? Es un índice auxiliar. Es para diferenciar el J centro. Para diferenciar, ya que ahí la sumatoria está bajo un índice K. ¿Ok? Ujú.
Bien, ¿qué significa esa fórmula? Pues ahí compara la distancia de XY con el centro J, que me imagino que es el con el que se quiere saber el grado de pertenencia. Ajá. Y pues se compara con cada uno de los de las distancias de XY con el resto de los centros. Bueno, lo primero que podemos ver es que la sumatoria está en términos de K. Entonces, la sumatoria de K igual a 1 hasta K mayúscula de XY menos CK, lo que nos está diciendo es que vamos a sacar la distancia del dato a todos los centros y la vamos a sumar. ¿Ok? Y luego vamos a sacar la distancia del dato al centro que voy a calcular y lo divido entre la suma de todos los centros. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es tomar la distancia del dato de cada centro y la normalizo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Y qué hago con eso? Pues le saco la inversa. De tal manera que conforme sea mayor, ¿sí? Conforme sea mayor la distancia del dato respecto al centro, ¿qué va a suceder? El grado de pertenencia va a disminuir. Así es, o sea, todo esto es nada más para normalizar. Entonces voy a sacar la distancia euclidiana de el dato con cada clúster. Nada más que esa información va a estar normalizada. Y conforme mayor sea la distancia euclidiana, menor es el grado de pertenencia. Entonces yo voy a obtener, si vemos la gráfica de distancia, pues voy a obtener algo así. ¿Ok? Y pues eso es básicamente lo que nos dice el grado de pertenencia. O sea, yo puedo tener dos clústeres y para un clúster el grado de pertenencia se me va a mapear por aquí y el otro clúster se me va a mapear por acá. Entonces, como podemos ver, cada clúster va a tener su grado de pertenencia respecto a cada dato en función de la distancia. ¿Ok? Y pues bueno, el algoritmo pues también tiene una fase de entrenamiento y una fase de prueba. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el entrenamiento? El entrenamiento es muy sencillo. Paso 1, proponer los centros, los K-centros, ¿ok? Al igual que K-means, voy a proponer los K-centros de K de T, donde T ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era T?
La iteración. ¿Ok? La iteración en la que vamos. Y K minúscula, pues es el K-décimo centro. Sí, en este primer paso, T es igual a 0 y los centros generalmente se proponen de forma ¿cómo generalmente se propone? Aleatoria. Aleatoria. Muy bien. Ya se tienen los centros, ¿ok? Ya que se tienen los centros, ahora lo que vamos a hacer, ¿ok? Es proponer, o calcular los grados de pertenencia. U de I, K. A esto vamos a llamarle 1, que viene siendo la ecuación 1. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, de hecho esto sería U de IJ. Estamos sobre el J-décimo centro. Claro, aquí estaría calculando los niveles de pertenencia con centros aleatorios. ¿Y cuál sería el paso 3? Con estos grados de pertenencia, ahora recalculo los centros mediante la siguiente ecuación. ¿Ok? De acuerdo. Así es como se calculan los centros. Una pregunta, viendo esa ecuación, ¿por qué ahí la sumatoria de U y de KT no se elimina? ¿La de abajo también es UIKT o es un UIK al cuadrado? Es también una T. Ah, ok. ¿Por qué no se eliminan las U's? La X, bueno, ahí
Ahí lo acaba de corregir, ¿verdad? Ahí Sí. es el índice de la sumatoria. Así es, Sí, pues arriba ya está multiplicado por por XY. cada elemento de XY. Ajá, entonces ahí es un producto de los iésimos elementos de X y de U. Entonces ya no puedes factorizar la U. ¿Ok? Entonces, ya el cuarto paso, pues es bien sencillo. Se realiza la siguiente diferencia. G igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta K de la diferencia de CK de T menos CK de T menos 1. ¿Ok? Y si G es menor a epsilon, entonces el algoritmo se detiene. Si no, se regresa. ¿A cuál paso se debería regresar? Dos. Al paso 2, ¿verdad? Entonces, así se la lleva, calculando los grados de pertenencia, los centros, los grados de pertenencia, los centros, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya se encuentre en ese punto. Entonces, a partir de ahí, ya se tienen los centros. ¿Ok? Una vez teniendo los centros en la fase de prueba, nuevamente, ahí sí ya caemos en un criterio duro. En la fase de prueba, ya para cada dato que llegue, para cada iésimo dato que vaya llegando, sacamos ahora sí la distancia euclidiana de XY menos el centro, ¿ok? Y luego, pues, calculamos, como en K-means, el mínimo en K de la distancia de I a K. Y ahí definimos a cuál centro pertenece. Pero ahora el mecanismo para selección de centros ya no se hizo basándose en que los datos o pertenecen a una clase o a otra, o que nada más van a pertenecer a una clase, sino aquí la ventaja de este algoritmo es que este algoritmo toma como criterio que se va a pertenecer a todas las clases, solo que se va a pertenecer a unas clases más que a otras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No. Ok. Muy bien. Bien. Pues esto es Fuzzy-Semins. Es un algoritmo bastante sencillo. Realmente no tiene mucho trasfondo. Es básicamente K-means, pero en este caso tomamos ese criterio de que todos los datos pueden pertenecer a todos los clústeres. Y este es ideal cuando las clases se traslapan. O sea, si yo en mis datos de entrenamiento ya tengo algo como esto, digamos que los datos de una clase están aquí, los datos de la otra clase están por aquí,
y los datos de otra clase están por aquí. Entonces, pues aquí si se fijan, las 3 clases en ciertas regiones se empalman. Entonces, ahí durante el entrenamiento, K-means a fuerzas te va a marcar líneas rectas, que esas líneas rectas, pues, inherentemente, pues, van a tener error. Y acá, pues, no va a haber un error porque va a haber un grado de pertenencia de cada dato a cada grupo. ¿Ok? Pero ya al final, ya cuando terminas de entrenar, al llegar un dato nuevo, ahí sí recurrimos a sacar la distancia euclidiana de ese dato respecto a todos los centros que se sacaron bajo el criterio de que todos los datos pertenecen a todos los clústeres, pero unos datos pertenecen más a otros clústeres que otros. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Vamos a ver el siguiente algoritmo, que también es muy sencillo y se llama Expectation Maximization. O así es como típicamente se le conoce. ¿Cómo es esto? Bien. M, por definición, es en realidad un método de estimación de parámetros. ¿Alguien entiende qué significa cuando digo que es por definición un método para estimación de parámetros? Pues en una estimación de parámetros busca como que la expresión que se acerque más a algo, y pues aquí como es, bueno, como tiene la palabra de maximización, pues me imagino que ahí está la relación. En realidad, Expectation Maximization nació como un método para estimar los parámetros que tienen una función de distribución de probabilidad. Así es como nació. Sin embargo, actualmente una aplicación que tiene Expectation Maximization es hacer un K-means vía EM. ¿Y cómo va a ser este caso? Bueno, vamos a empezar a pensar. ¿Cuál es la desventaja que le pudieran ver a K-means y a fuzzy C-means? Es decir, ¿qué desventaja le ven? Bueno, ¿qué tienen en común K-means y fuzzy C-means? ¿Qué tienen en común ambos? ¿Qué es lo que calculan? Distancias. Sí, pero ¿para qué calculan las distancias? Para encontrar un cierto número de grupos. ¿Con base en qué encontramos ese cierto número de grupos? En distancia mínima. Bueno, eso es K-means.
¿O se refiere a quién define el número de grupos? No. Me refiero a que tanto k-means como fuzzy-means, ¿cuál es el criterio para seleccionar o para definir los grupos? Es un momento estadístico que es el centro o la media, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Sí. ¿Los demás estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Sí. ¿Y realmente creen que la media sea el único parámetro que pueda representar el momento de una clase? Pues no tiene que ser el único. Y esa es la ventaja de Expectation Maximization. EM va a definir la probabilidad de que un dato pertenezca a una determinada clase con base en los centros y quiénes más. Los centros y quiénes más. Las varianzas y la probabilidad de pertenencia. ¿Ok? ¿Y esto qué ventaja representa sobre k-means y sobre fuzzy-means? ¿Qué ventaja representaría? Y ya se tienen más criterios para definir a los grupos. Ok, y esos criterios que nos describen. K-means y fuzzy-means nos describen el momento central de cada clase, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿qué nos describe EM? Nos describe qué tan amplia es la clase y con qué frecuencia se da esa clase con los puntos que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, K-means y fuzzy-means tienen un prototipo que te representa la parte central de cada clase, el valor ideal de cada clase. Mientras que Expectation Maximization te da ese punto, pero aparte te da qué tan amplia va a ser la clase y con qué frecuencia van a estar saliendo puntos. ¿Ok? Entonces, EM se divide en dos pasos, el M-step y el E-step. ¿Ok? Y bueno, al igual que K-means y fuzzy-means tiene su algoritmo de entrenamiento y tiene su algoritmo de prueba. En el entrenamiento hay 4 sencillos pasos. En el entrenamiento yo voy a proponer de manera aleatoria la cantidad K de clusters y los parámetros los voy a proponer en forma aleatoria.
Ok, ese es el primer paso. El segundo es el E-step, que es el cálculo de la expectativa. Este paso consiste en calcular las probabilidades a posteriori con los parámetros que yo puse. Entonces aquí pues es la hipótesis multiplicada por P de JW, o sea, 2pi a la menos 2 a la menos P medios por la matriz de covarianza a la menos 1 medio exponente a la menos 1 medio xi menos mu j por la matriz de covarianza por xi menos mu j y esto multiplicado por P de WJ. ¿Ok? Calculo la probabilidad posterior y con estos datos aleatorios. Obviamente, pues vamos a tener una probabilidad que no necesariamente va a ser la correcta. Entonces, vamos al tercer paso, que es el M-step. Se le conoce como maximización de la expectativa, ¿ok? Y consiste en calcular los parámetros de mu, sigma y p a través de una estimación de parámetros, ¿ok? Si decidimos calcular los parámetros con el método de maximización de maximum likelihood, los parámetros quedan así.
Ok. Entonces se calcula mu, se calcula sigma, se calcula p. Y luego, con eso, vuelvo a calcular el paso 2, pero con estos nuevos parámetros. Y esta probabilidad posterior y la vuelvo a reusar para volver a calcular mu, sigma y p, que así me lo voy llevando hasta cuándo. Hasta que, hasta lo siguiente. Hasta obtener, pues, lo siguiente, ¿verdad? Entonces, igual, si es menor a, si esto es menor a una constante, pues entonces se termina el proceso. Si no, se regresa a cuál paso. El 2. Así es. Se regresa al i-step. Entonces así nos la vamos llevando. Calculamos los parámetros, calculamos el i-step, las que son las probabilidades de a posteriori, y así sucesivamente hasta que obtenemos las probabilidades a posteriori. Ya que hacemos eso, pues entramos a la fase de prueba, en la que nuevamente, pues lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de que simplemente voy a seleccionar tengo un dato nuevo, un dato XY, y voy a seleccionar la probabilidad a posteriori máxima que haya obtenido con los parámetros obtenidos mediante el algoritmo de expectation maximization. Entonces, se fijan, este algoritmo es como una especie de, ¿cómo se llama? De K-means, pero ahora lo que calculo no son grados de pertenencia, sino más bien son probabilidades. Y se fijan aquí, voy a calcular la probabilidad de que cada dato pertenezca a cada clase. Y todos van a tener una probabilidad mayor a 1. Perdón, mayor a 0, pero nunca mayor a 1. ¿Ok? Simplemente se sacan las probabilidades a posteriori a cuando ya no se pueda mover ¿cómo se llama? Los parámetros, y en ese punto, en ese momento, ya tenemos los parámetros para calcular las probabilidades a posteriori de cada dato que vaya llevando. Y así me la voy llevando en cada que llega un punto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Y una vez más arriba, en el punto 4, donde dice se calcula G igual,
En el segundo, en la segunda suma, el subíndice que tiene ahí al final, ¿que es un 2 o una T? Este es una T. No, pero el que está abajo como subíndice Es que son distancias euclidianas con raíz cuadrada. Entonces se pone la... Ok. Gracias. No de nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Me voy a pasar ahora a la computadora. Quiero que vean en MATLAB cómo se hace un commit y quiero que vean cómo se hace un fuzzy semins, ¿ok? Lo voy a aplicar a procesamiento de imágenes, ¿sale? Entonces voy a desconectarme y conectarme allá. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Fíjense bien. ¿Están viendo mi MATLAB? Sí. Ok, miren. Aquí tengo un programa que es Kemins. Primero yo le digo la cantidad de clusters. Y en este caso voy a abrir una imagen. Ok. Tomo el tamaño de la imagen y luego genero esta variable b, que la variable b no es más que la imagen A, pero hecha un vector. Saco aquí el número máximo de b para luego sacar los centros con valores aleatorios. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, estas instrucciones, hasta aquí, ¿alguna duda? Defino la cantidad, abro una imagen cualquiera, saco el tamaño y luego le pido una variable b que va a ser del tamaño de, que va a ser a, pero en forma de vector. Y luego enseguida genero los centros aleatorios tomando el valor máximo de b por k valores aleatorios. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok. Luego aquí meto un while que dice while mientras continúa es igual a 1, que sí va a ser así. Y tengo esta iteración igual a 0, la cual se va a estar actualizando en cada iteración. Entonces, lo primero que hago aquí es calcular todas las distancias. Entonces, la distancia de todos los datos contra el iésimo clúster es la distancia media de B, que es la imagen vectorizada, menos los centros. Entonces, aquí saco todas las distancias de los datos respecto a los centros. Y luego aquí, en esta parte, me voy fijando y voy sacando la mitad, la distancia mínima, clase dato por dato. Ok, 6A es pues, la cantidad de datos. El dato por aquí, por cada clúster, saco la distancia mínima, la guardo en dist. Y acá, por cada dato, voy sacando la distancia de cada clúster a ese dato y escojo la mínima. Luego aquí, lo que es la variable centros, la reasigno con la variable centros anteriores y luego aquí recalculo los centros. Voy con 2 ciclos for. Este es para calcular un centro, ¿ok? Y este for es para cada centro. Entonces, desde 1 hasta los k centros, voy sacando aquí la suma de todos los datos de B, en este caso, que pertenezcan a este centro, al iésimo centro. Y luego aquí hago este contador para aquí, cada centro, pues nada más que sea el promedio de cada clase.
Enseguida hacemos la diferencia y aquí puse el criterio punto 1. Si es menor a punto 1 o mayor a 50 iteraciones, entonces continúa, es igual a 0. De esta manera, al ser igual a 0, ya se va a salir de ese ciclo cuando imprima los resultados. Bien, lo voy a poner primero con tres grupos. ¿Ok? Hasta punto un segundo. Déjame lo corro otra vez. Ahí está. Ya cuando llegué al punto 1, la instancia de los centros es cuando se para. Entonces, aquí podemos ver que a este nos está sirviendo para hacer un algoritmo de segmentación para entre cielo, montañas y tierra y las piedras que están en primer plano. ¿Se fijan? Si lo corremos otra vez. Pues vuelvo a hacer lo mismo. El cielo, las montañas y las piedras en primer plano. Nada más que hay una diferencia, si se fijan, las etiquetas están de colores diferentes. ¿Por qué? Porque los centros se asignan en forma diferentes, pero siempre llegan a lo mismo. O a algo muy parecido. ¿Sí? Ahora bien, si yo lo dejo a 4 grupos, en este caso nos deja el cielo, los cerros de segundo plano, los cerros de primer plano y las piedras. Vamos a correrlo de nuevo a ver si se comporta igual. Aquí está. Los cerros de primer plano, las piedras, cerros de segundo plano y el cielo. Entonces, pues se fijan, al menos aquí podemos hacer un algoritmo de segmentación. Nomás hay que ponerle la cantidad ideal de clases, porque inclusive yo le pude haber puesto, es más, que me lo divida en 9 clases. Pero aparte que va a ser muy tardado, voy a tener una sobresegmentación. Entonces hay que tener cuidado en el algoritmo cuál va a ser mi criterio de selección de la cantidad de grupos. Entonces aquí ya con 10 grupos, pues sí, obtuve una fuerte sobresegmentación, ¿ok? Bien, preguntas del programa de K-Means. No. Ok. El de Fuzzy Means es muy parecido. Le pongo no, pues, 3 clusters. La imagen aquí pues la voy a poner la misma. Que la muestre. Luego el tamaño y luego aquí creo una serie de arreglos que me van a ayudar. Creo un arreglo de la imagen que se repita cada vez. O sea, si tengo acá centros, voy a requerir que la imagen se replique cada vez. Luego voy a proponer los centros y los grados de pertenencia. ¿Ok? Aquí pues pongo una variable auxiliar que vamos a requerir. ¿Ok? Y luego, el IM1, pues a cada elemento del arreglo I1 le asigno la imagen para tener la imagen cabezas. Entonces, centros, pues lo asigno con variables aleatorios y hago una variable nueva para los centros. Va a tener precisamente como en K-Means, donde teníamos el centro se lo asignamos a centro anterior para poder restar. Entonces aquí va a ser igual.
los centros son valores aleatorios y new c pues es la variable de centros nuevos. Igual, contenido es igual a 1, iteración es igual a 1. Y lo primero que hago aquí es replicar los centros, la cantidad de datos que voy a tener. Luego, aquí saco la pura normalización. Aquí saco la pura normalización. Y aquí divido 1 entre esta normalización. Y luego ya esa normalización, normal list, y ya lo divido entre, ¿cómo se llama? Bueno, multiplico por la variable de distancia, que es esta resta, lo divido todo esto y tengo el u. Y luego después del u, asigno los centros a centros nuevos. Y luego aquí calculo los nuevos, ¿cómo se llama? Los nuevos centros. Y aquí ya nada me checo si me he regresado o no. Si me regreso, pues me regreso aquí. Igual luego a calcular esto y ahí me la voy llevando hasta que las u's ya no cambien. Y ahí es donde finalizaría el algoritmo de entrenamiento. Si lo corro a 3 con la misma imagen, pues va a obtener una segmentación similar. Sí, ahí es con 3 centros, con 4 centros. Aquí pasó algo muy curioso. En este caso, unas clases, bueno, 2 centros quedaron muy cerquitas. Por eso al principio, 2 clases se juntaban aquí en las piedras. Vamos a correrlo por tercera vez. A ver ahora qué hace. Igual, separa los cerros en cerros de primer y segundo plano, cielo y piedras. Entonces, pues se fijan, pues realmente si agarran estos programas y se ponen a analizarlos, pues en realidad está bastante sencillo este método. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los métodos de clustering? No. 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 Bueno, entonces ya nada más el próximo miércoles repasaré así rápidamente estos programas para que se acuerden de los métodos. Y ya empezaríamos lo que es análisis no paramétrico. Por lo pronto, ¿alguna pregunta, duda? No. No. Jesús Barrios, ¿cómo andamos? ¿Sí se entendió más o menos? Pues sí, está menos complicado que lo último que recordaba. Ok, chécate bien la clase de K-Means y dale una repasada a esto después de tu clase de tu examen de imágenes. Sale, esto está sencillote. Pregúntale a los demás compañeros. Bien, si no hay más preguntas, entonces permítanme dejar de grabar. Dejamos de grabar.